Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos a Mujeres en STEAM. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Fran, que es ingeniera mecánica, es doctora en Ciencias de la Ingeniería, es investigadora del CONICET y vamos a ir viendo algunas otras cosas que está haciendo a través del avance de la entrevista. Así que bueno, hola Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Gracias, por favor, gracias a vos por querer participar. Es un honor para nosotras contar tu historia. Eh, para empezar, lo que hacemos siempre en la dinámica en estas entrevistas es preguntarte cuándo y dónde naciste. Yo nací en Brasil en 1980, en la ciudad de Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais. Bien, bien, bien. ¿Y cómo era el seno familiar? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mis padres se divorciaron a los pocos años, o sea, cuando yo tenía pocos años, y vivía con mi madre. Ujú. ¿Y había alguna influencia científica o que te acercara a la ingeniería? Tengo mi abuelo, ingeniero, tengo un abuelo ingeniero, tengo unos cuantos tíos que son ingenieros, ¿no? Tengo un tío que es ingeniero mecánico, uno que es electrónico, ingeniería civil también. Ujú. eh, ¿Vos crees que Así influyó, que sí, sí, digamos, sí, sí. a la hora de elegir la carrera? Puede ser porque no era algo ajeno a la familia, ¿no? Ujú. La ingeniería estaba presente, era algo conocido. Eh, Muchos ingenieros se relacionan con otros ingenieros, tienen amigos que también son ingenieros, hablan del tema. Así que sí, sí, siempre estuvo de alguna manera en el ámbito familiar la ingeniería, no era algo lejano, nunca fue algo lejano. Y a la hora de elegir la carrera, digamos, ¿no? ¿Evaluaste alguna otra cosa para estudiar o ya lo tenías decidido? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo estaba a punto de inscribirme para cursar letras, porque en esa época yo me dedicaba a dar clases de idiomas, yo daba clases de lengua inglesa, y sería la opción natural, porque ya estaba insertada en el medio, ya me dedicaba a eso, pero al último minuto cambié y decidí estudiar ingeniería en vez de, en vez de estudiar letras. ¿Y en qué universidad allá de Brasil estudiaste? Estudié el grado en la Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG, o como se dice en Brasil, UFMG. Bien, bien, bien. ¿Y cómo fue, digamos, la formación? ¿Podrías citar a alguien que te haya, digamos, actuado como mentor, como mentora? Sí, hubo varias personas, tuve la suerte de encontrar varias personas muy buenas en el camino, gente que me ayudó personalmente y que también me ayudó desde el punto de vista profesional. Hay una persona en particular que fue un mentor, una persona que tuvo un impacto gigante en mi vida, en el buen sentido, que es Paulo Settling, que es un investigador, es un profesor, y con él empecé a hacer investigación. Ujú. O sea, durante el grado tuve una beca de investigación del CNPq de Brasil, que es, para la gente que no lo conoce, es más o menos el homólogo del CONICET, más o menos. Ujú. Entonces, tuve una beca de iniciación científica para insertarme como estudiante de grado en un grupo de investigación y empezar a tener contacto con investigadores, empezar a ver cómo funciona el sistema científico, etcétera, etcétera, etcétera. Así ¿Y, que sí.
Y después, digamos, ¿cómo fue, digamos, porque yo estuve leyendo un poco, investigando antes de poder elaborar las preguntas y vi que estudiaste como unas cuantas cosas. Digamos, ¿cómo fue esas elecciones? ¿Cómo fue ese camino? Dentro de ingeniería mecánica, me fui para el área de materiales. La ingeniería mecánica es una carrera interesante desde el punto de vista que abre espacio para que puedas desarrollarte en distintas áreas. O sea, es una ingeniería que tiene como una interfase con prácticamente todas las otras ingenierías o con muchas áreas distintas, ¿no? Tal vez sea la ingeniería más generalista, por decirlo de alguna manera. Hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, pero bueno, tómenlo como mi opinión personal, ¿no? Yo veo la ingeniería mecánica como una ingeniería muy generalista, eh, que te permite eso, te permite especializarte o seguir desarrollándote en distintas áreas. Yo me fui para el lado de materiales, Ujú. pero durante el grado, porque me inserté en un grupo de investigación que se dedicaba a estudiar materiales dentro de ingeniería mecánica, y bueno, ahí empecé a tener contacto con todo lo que es el universo de ciencias de materiales, desde la ingeniería mecánica, ¿no? Ajá. ¿Y hiciste una maestría también? Sí, después terminé el grado, hice una maestría también en Brasil, también en ingeniería mecánica, en la Universidad de Campinas, la famosa Unicamp. Y allá no hay ingeniería en materiales. O sea, en la Universidad de Campinas, por lo menos por esa época no había, no sé si lo cambiaron. Materiales era un departamento dentro de ingeniería mecánica. Entonces, lo que había era una maestría y un doctorado en ingeniería mecánica, pero con énfasis o con orientación en materiales. Y eso es lo que hice yo. O sea, yo hice la maestría en ingeniería mecánica con énfasis en materiales. Es Ujú. una cuestión de separación de carreras, ¿no? Allá en Campinas, sí. Y cuando decidiste el doctorado, o sea, ¿elegiste a propósito venir para acá, para Argentina? ¿Viniste a Argentina por otro tema de trabajo? Eh, ¿cómo fue esa decisión? ¿O no estaba, digamos, querías doctorarte y no estaba esa opción en las ofertas brasileras? No, ofertas, en ese momento habían varias ofertas. En Campinas también está el acelerador de partículas. En esa época estaba el LNLS. Bueno, todavía sigue, pero ahora ya hay un acelerador nuevo que lo están por inaugurar o ya lo inauguraron. En esa época estaba únicamente el LNLS, el sincrotrón, que tiene una oferta, o tenía una oferta bastante interesante de becas, pero yo tuve experiencias bastante complicadas en Brasil en esa época con delincuencia, con situaciones realmente muy violentas, y tomé la decisión de emigrar, de irme del país eh, como resultado de las distintas situaciones de violencia que sufrí. De ahí la decisión de emigrar. Tenía la idea de hacer un doctorado, obviamente tenía buenas oportunidades en Brasil, pero ya había tomado la decisión de emigrar. Entonces, en esa época yo estaba trabajando con traducciones técnicas, hacía un montón de traducciones de material de ingeniería principalmente. Y bueno, empecé a buscar opciones, y una opción que me interesó mucho fue en ese momento el Instituto Balseiro, ¿no? Hacer un doctorado en el Instituto Balseiro, eh, en una de las temáticas relacionadas a materiales. Entonces por ahí vino la cosa. Bien, bien, O sea, no bien. fue por una falta de opciones en Brasil, sino por una decisión de realmente emigrar, bueno, que fue consecuencia de una serie de actos de delincuencia y de violencia que sufrí allá, viviendo allá.
Y contame un poco acerca de cómo es, digamos, estudiar y vivir la experiencia extranjera. Acá, digamos, trabajar en el CONICET. En ese momento, a mí me gustó, qué sé yo. Yo no tuve problemas por el hecho de ser extranjera. Sí, el idioma muchas veces es una barrera. eh, Estudiar en otro país, en un país con un idioma distinto, te obliga a aprender realmente el idioma. Yo tuve que escribir una tesis en lengua española, ¿no? Mi tesis doctoral. Entonces, ¿cómo voy a escribir una tesis doctoral si no hablo el idioma? No, Claro, no se claro. puede. Y también las clases y todo lo demás. O sea, fue mi primera experiencia con educación formal en lengua española. Ujú, Y estuvo muy bueno, no tuve muchos problemas con eso. Además, el sistema educativo es muy diferente. ujú. El sistema universitario argentino es muy, muy, muy diferente al sistema universitario brasilero. Son como universos paralelos. Es totalmente distinto. La forma de evaluación, lo que se considera aceptable, lo que no se considera aceptable, el tema de los finales acá, que directamente en Brasil no existe, es muy, muy distinto, muy distinto. ¿Qué Entonces, eso me costó más. tienen un solo examen? ¿Tienen dos parciales? ¿Cómo es? Depende de la universidad, pero por lo general, ojo que hay excepciones, pero por lo general hay 3 exámenes en lo que es grado. A cada examen se le asigna un determinado número de puntos y eso se suma y si superas la cantidad de puntos mínima, estás aprobada y si no lo superas, vas a un recuperatorio, punto. Es sumatorio simple. ¿No? Además, en Brasil, por ejemplo, no es común tener más de un docente en una cátedra. Ajá. Las materias tienen un profesor y listo. En algunos casos tenés algún alumno que sería más o menos como un ayudante, pero no Ajá. es común tener toda una jerarquía de docentes dentro de una cátedra. Eso es algo que aprendí acá y que cuando empecé me llamó muchísimo la atención, me parecía raro, como ¿Te tanta parece muy gente. Eso es. progresivo? Y sí, en Brasil tenés docentes que tienen que hacerse cargo de grupos de 60 personas, 100 personas, el docente solo. O sea, Ujú, eso en Brasil se considera normal. Son realidades muy diferentes, es totalmente diferente, totalmente diferente. ujú, Eso por ahí me costó más, adaptarme al sistema universitario argentino, más que el idioma. ujú, ujú. Em, Bueno, una de las cosas que también preguntamos acá en lo que es la sección de mujeres en STEAM, hablamos mucho de las discriminaciones que sufrimos cuando estamos formándonos o cuando estamos haciendo el trabajo. No es fácil, digamos, insertarse en ingeniería, insertarte en tecnología, en ciencia. Eh, Imagino que también habrás sufrido discriminación del lado también de como mujer trans. Eh, ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Lo que pasa es que nadie sabía que Ujú, yo era una mujer trans. ujú, Casi nadie, casi nadie. Algunas personas sí, pero yo no era abiertamente trans. Blanqueé mi transición de género recién en el año pasado, en noviembre, por ahí más o menos. Y antes de eso, o sea, durante toda mi formación académica, no era las personas no sabían, o sea, yo me presentaba en la universidad, en el ámbito de investigación, en los laboratorios, como un hombre, como un varón, como acá y en Brasil, en ingeniería no es algo común, ujú, entonces a nadie se le ocurrió que podría haber una persona trans ahí. ujú, ¿No? Entonces era algo como fuera de contexto, fuera de la lista de posibilidades posibles, no, fuera de la lista de posibilidades, vaya redundancia.
a nadie se le ocurría, o sea, ¿cómo va a haber una persona trans? La gente no lo registra, no es parte de su universo de posibilidades. Entonces, por ese lado, en ese momento, durante mi formación, no sufrí discriminación. Ujú, ujú. Y a la hora luego de la transición, estando en el Ah, bueno, país. eso, eso fue todo un tema, porque para algunas personas fue un shock. Ujú, Mi transición fue gente que no se imaginaba, como dije yo recién, no lo registraba como una posibilidad. eh, y para algunas personas realmente fue un shock darse cuenta que estamos en el siglo XXI, ¿no? El siglo XXI está acá, está golpeando la puerta. eh, no te queda otra que superar esa experiencia traumática de darte cuenta de que hay diversidad, ¿no? Que ujú, no toda la gente es heterosis normativa, ¿no? Está acá debajo de tu nariz. Entonces, para algunas personas realmente fue difícil. Pero tuve mucha suerte, que tuve mucho apoyo de distintas colegas de trabajo, la mayoría mujeres, algunos varones también. Mucha gente que me apoyó en cuestiones prácticas, como en llevarme al aeropuerto, buscarme al aeropuerto, traerme algo, sacarme a pasear o ese tipo de cosas. Muchísima gente, colegas de trabajo, y entonces eso supera mucho la discriminación y las personas que reaccionaron mal. Porque ujú. también las hay, ojo. Sí, 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 sí. Eh, Así que nada, eso. ¿Y militas en algún espacio, digamos, hay alguna comunidad de investigadores, de ingenieros, allá donde estás? Estoy en el grupo de mujeres del Centro Atómico Bariloche, que es un ámbito espectacular de contención, es un ámbito para militar, un ámbito para el activismo, para visibilizar las cuestiones relacionadas a género. Y estamos empezando hace muy poco con el grupo de diversidad del Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro. Y eso es nuevo y nada, también para visibilizar cosas que son absolutamente obvias, pero que alguna gente no las quiere ver, como, eh, por ejemplo, decir, acá hay un montón de gente que no es heterosexual, o sea, acá hay un montón de gente que no es cisnormativa, ¿no? O sea, cortemos con los chistes homofóbicos, porque hay un montón de gente que se ofende, hay un montón de gente que no se siente bien. Cosas así que son, para mí son absolutamente obvias, pero hay que decirlas, hay que plantearlas y nada, hay que visibilizar y mejorar un poco nuestras condiciones de trabajo. Por supuesto. Em, ¿Cuál dirías que fue tu mejor recuerdo de tu profesión? Uf, pregunta difícil. Es una pregunta difícil, es compleja, Muy difícil esa pregunta, muy difícil. pero bueno, digamos, tenés un gran camino recorrido y, no sé, una anécdota que se te venga a la cabeza, alguna Ah, materia, algún varios trabajo. recuerdos, varios recuerdos. Cuando me salió la beca del CONICET para hacer mi doctorado acá en Bariloche, en el Instituto Balseiro, lo hice con una beca del CONICET. Cuando me salió el resultado, que la beca estaba aprobada, realmente fue muy bueno. Fue una sensación eh, muy buena, muy buena, muy buena. Yo obviamente no sabía si me iba a salir la beca. Bueno, cualquier persona que se presenta no sabe si le va a salir o no. Pero me presenté como extranjera en ese Ujú. momento, ¿no? Yo no era ciudadana argentina, tenía todos mis antecedentes en otro país, yo no sabía cómo lo iban a evaluar o cómo lo iban a tomar, si iban a buscar equivalencias. Y bueno, y al final me salió y fue espectacular. Ese fue un momento clave. Otro momento clave es cuando me salió el ingreso a la carrera. ¿De acá o... No, de a la carrera de investigador del CONICET. Ah, Cuando te presentas a carrera,
tenés que esperar muchos meses, casi un año, hasta que sale la respuesta y bueno, y mientras tanto no tenés ninguna información. Entonces, lo mismo, cuando me salió la respuesta diciendo que yo había sido aprobada y que era investigadora del CONICET y que tenía que venir para hacer los exámenes médicos preocupacionales, y yo estaba en Brasil haciendo un postdoc, nada, o sea, me vine, saqué el pasaje, ya, ya está. Total. Sí, 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 sí. Así Eh, que sí, fueron fueron cosas muy marcantes, así, sí, muy positivas. ¿qué le dirías a una chica, a una persona trans que quiera insertarse en ingeniería eh, y que piensa que no puede porque es difícil, porque es un ámbito muy machista, muy conservador también en muchos aspectos? ¿Qué le dirías? Es un ámbito muy patriarcal, es un ámbito muy machista, eh, pero también es un ámbito donde las cosas se están cambiando. De a poco las cosas van avanzando. Yo me acuerdo de lo que dijo una profesora también que tuvo un impacto positivo muy grande en mi vida en Brasil. Ella creo que ya se está por jubilar o le faltan algunos años, pero ella cuando estudiaba ingeniería, en su edificio no había un baño de mujeres. Mm. Porque la ingeniería era como, ¿qué va a hacer una mujer acá, no? En su época, o sea, eh, entonces se imaginan lo que fue, no había un baño de mujeres, ella tenía que salir del edificio, ir a otro edificio toda vez que tenía que ir al baño, y con el tiempo que gastaba en ese trayecto, ¿no? Para ir al baño, algo tan sencillo. Entonces, hoy por hoy, obviamente la situación ya no es así, mejoró muchísimo, pero hay un largo camino por recorrer. Más allá de lo difícil que es la ingeniería, bueno, es una disciplina, hay materias complicadas para estudiar, exige muchísimas horas de dedicación, está el tema de la discriminación por ser transgénero y todo lo demás. Entonces, a una persona trans que quiere estudiar ingeniería, le digo lo siguiente: ponete la armadura, agarra la espada y ocupa ese lugar. Las personas trans tenemos que ocupar todos los lugares de la sociedad, todos los roles, y tenemos que llenar las universidades, llenar las carreras de grado, recibirnos, salir con el título en la mano recién, y eso incluye todas las áreas, incluye ingenierías. Así que ponete una buena armadura, agarrar la espada, que es la ley de identidad de género, que nos defiende, y anda, anda a estudiar. El espacio es tuyo, es tu derecho, y así estamos colaborando y contribuyendo al avance de la sociedad. Tal cual, tal cual. Y también es sumamente importante tener grupos de contención. eh, estas comunidades de mujeres, de lesbianas, travestis, trans, eh, para, para poder encontrar apoyo, ¿no? Nosotras desde las de sistemas, muchas veces, o sea, cuando surgió la comunidad de las de sistemas, eh, no sabíamos si iba a haber más de 5 personas, y se ve que había una comunidad tan grande que cuando nos juntamos la primera vez había como 30 más o menos. Y empezamos a contar distintas cosas y a todos nos pasaba lo mismo. Entonces, claro, había, digamos, había distintas comunidades para que si eras adolescente pudieras ingresar en sistema, para que digas, che, yo puedo estudiar tecnología, pero después no Claro, había alguien que diga, che, las que estamos del lado de adentro, muchas veces queremos salir disparadas porque hacemos una pregunta y no es válida, porque nos pisan cuando hablamos, porque no sabes programar bien, porque sos mujer solamente. Entonces, bueno, nada, y un largo etcétera, ¿no? Imagínate, ¿qué hacemos la que estamos de este lado, digamos, la que ya estamos, y para que no salgamos corriendo?
Y bueno, ahí salió lo de las de sistemas. Entonces, por eso digo, para mí es sumamente importante este tipo de espacios, primero para visibilizar, para contenernos y nada, para formar comunidad y compartirnos los espacios seguros, eh, abrir otro tipo de puertas, porque si no, digamos, no reconozco una lucha que no sea en grupo, que no sea en comunidad. Obviamente, obviamente, los grupos son fundamentales, los colectivos, y yo creo que con las personas trans pasa otro tema, va, o por ahí es más visible, más fuerte con las personas trans, que es esa creencia de que no podemos, Ujú. ¿no? No, soy una mujer trans, no puedo ir a la universidad, no es mi lugar, o no, ¿cómo puedo ser profesional si soy trans? Y esa es una barrera interna muy fuerte, o sea, para mí que es parte de una transfobia que las personas trans muchas veces tenemos internalizada y no nos damos cuenta que ese es un discurso transfóbico Mm. que estamos repitiendo subconscientemente, ¿no? Al creer que nuestro lugar no es la universidad, nuestro lugar no es el mercado de trabajo formal, y eso tiene que cambiar. O sea, el cambio empieza adentro, empieza en el punto que vos decís, che, sí puedo. ¿Qué no? Sí, sí, o sea, sí puedo acceder a la universidad, o sea, sí puedo cursar una carrera, a una universidad, una tecnicatura, una capacitación sencilla, lo que sea. O sea, sí tengo condiciones y tengo derecho de acceder al mercado formal de trabajo. Para mí ese es el primer paso y es la mitad del camino, porque superar esa barrera de que, nada, que yo a la universidad, qué locura. Superar eso es como llegar a la cumbre de la Concagua, más o menos, para mucha gente. Claro, claro, pero es en serio. O sea, habla de autoestima, habla de nuestras propias limitaciones y me parece que para empezar hay que atacar eso, ¿no? Decirle a la gente, che, vos podés, vos que sos trans, podés ser una abogada o una ingeniera o lo que quieras ser, trabajadora social o atleta o artista o lo que quieras. Todas las áreas son áreas para las personas trans. Todos los lugares son lugares para personas trans. O sea, no, eh, dejémonos de seguir con ese autosabotaje, ¿no? Vayamos a estudiar, vayamos a capacitarnos y a ocupar lugares en el mercado formal de trabajo, lugares de liderazgo, altas posiciones, posiciones de responsabilidad, posiciones jerárquicas. Yo siempre digo que la discriminación contra de las personas trans va a empezar a mejorar cuando tengamos un montón de personas trans en posiciones de responsabilidad, posiciones jerárquicas por el país, en todas las áreas, todas las áreas. Ahí va a empezar a cambiar la cosa. Sí, 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 tal cual. Y también esto, ¿no? De lo que vos decías antes, lo de ponerte la armadura, este, porque hay que conquistar esos espacios. Eh, es así, digamos, a cara de perro, al que no le guste, que lo lamento, tenemos una ley que nos ampara, digamos, está la ley de identidad de género, está la ley de cupo laboral trans, que, bueno, no todavía, no todos adhieren, pero esos espacios hay que conquistarlos y esa es una lucha Tal constante. cual, tal cual. Y hay que dejar muy en claro que no importan las opiniones personales. Las opiniones personales de los demás son absolutamente irrelevantes. Lo que importa es que si hay una ley, estamos en un estado de derecho, la ley se tiene que cumplir, punto. Puntos. La ley se tiene que cumplir. Las opiniones personales son irrelevantes. Eso tiene que quedar muy claro, muy claro. No, pero yo creo que no hace falta, no tenés que creer nada. Está escrito acá, artículo tal, esto se tiene que cumplir, punto. Y si no se cumple, denuncia. Está el INADI, o
sea, hay un montón de colectivos y asociaciones que se encargan de hacer con que se cumpla la ley. Lo que opinan los demás es irrelevante. Es más, ni lo tienen que decir. No tenés que escuchar las opiniones de los demás. Ya está. Ya está. Ese es el empoderamiento. Sí, 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 tal cual. Pero primero está la barrera personal de el autoboicot. Sí, Después formar comunidad también, ¿no? Y después, nada, la armadura y la espada y salir a conquistar espacios, como sí. decíamos. Yo a la gente trans la mando a estudiar, siempre. Cuando me preguntan, yo les digo, vayan a estudiar. ¿Podés ir a la universidad? Anda a la universidad. La carrera que quieras, no importa, anda a la universidad. No podés ir a la universidad, anda a una tecnicatura, no podés una capacitación corta, lo que sea, anda a estudiar, porque así vas a tener herramientas para ocupar lugares en el mercado laboral formal, que es lo que corresponde, y vas a poder plantear tu activismo desde otra posición. En Brasil, ¿cómo es la posición, digamos, legal? ¿Hay alguna ley que proteja a las personas transgénero o es un vacío, digamos? No hay una ley equivalente a la ley de identidad de género en Argentina. Me falta conocimiento para saber en el marco legal brasilero dónde estaría la protección a las personas trans, pero sí claramente no hay una ley equivalente o más o menos equivalente a lo que es la ley de identidad de género argentina, lamentablemente. Y en Brasil el gobierno actual es absolutamente fundamentalista, es un gobierno medieval, es un gobierno... yo creo que decir fascista es una ofensa a lo que fueron los fascistas en Italia, es peor todavía, Mm, es una parodia del fascismo, es un desastre político, por decirlo de manera sencilla. Entonces, no hay ningún interés en avanzar en ese sentido. Las religiones que están en el poder hoy por hoy en Brasil, porque hay que dejar muy claro acá que es un gobierno con esencia teocrática, lo que hay en Brasil, ¿está bien? Fundamentalista teocrático, en el sentido de que siguen determinadas religiones, gente que tiene muchísimo poder que no debería. Brasil supuestamente es un estado laico, pero en la práctica no lo es un estado teocrático o semi-teocrático. Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad de avances mientras esté ese desastre político en el gobierno, ¿no? Ya vendrá el momento de reconstruir con el gobierno que sea en el futuro, pero hoy por hoy, no, ninguna posibilidad. Es una mini edad media lo que está pasando en Brasil. un desastre. Lamentable. No, 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 un desastre. Em, ¿Formaste familia? No, estoy sola. Estoy sola, estoy sola. Mentira, no estoy sola. Tengo a mi gato. Tengo a mi gato. Siempre, siempre no, Tengo a mi tema gato que está roncando en la cama ahora. somos fanáticas de los gatitos y de los Sí, ya va a siempre venir a saludar, pero por ahora está en la cama. Y tiene. no, estoy sola y la cuarentena me agarró sola. Mm, Me gustaría estar en pareja, pero una buena pareja, ojo, no cualquier pareja, obviamente, pero no, hoy por hoy estoy sola. Estoy soltera, estoy disponible. mis redes acá. Sí, bueno, contacto. Hay que aprovechar que estoy sola. Eh, bueno, Fran, llegamos a la última pregunta, que puede llegar a ser también una pregunta difícil, porque es muy amplia. Eh, Algo que no te haya preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte. Ah, bueno, qué difícil que es Te esa pregunta. te sorprendí.
Sí, me sorprendiste, no lo esperaba. Che, qué difícil esa pregunta. Mm, aprovechá, aprovechá. Qué difícil, qué difícil. ¿Qué sé yo? No se me ocurre nada. Me mataste, Mariana. No. No queda nada para decir, vos decís que pasamos por todo lo que... No, queda mucho por decir. Ujú, Queda muchísimo por decir. Del punto de vista, bueno, empezamos a hablar de política. Lo que puedo decir es que tenemos mucha suerte de tener el gobierno que tenemos. ujú, Esa cuarentena, el coronavirus nos agarró con un gobierno en mi opinión está haciendo las cosas bastante bien, y eso es importante decirlo con todas las letras. El desastre nos tocó sí o sí, pero la reacción del gobierno está a la altura, en mi opinión. Y eso bien, hay que decirlo. Si tienen alguna duda, miren lo que está pasando en Chile, que tiene un gobierno de derecha, y miren lo que está pasando en Brasil, que tiene un desastre político, teocrático en el gobierno. ¿Está bien? Esa es la comparación que hay que hacer. Por otro lado, nada, o sea, específicamente de Brasil, yo creo que con el próximo gobierno, con un poco de suerte, se podrá reactivar todo lo que es intercambio científico. eh, y acá en Argentina, yo espero que esa situación se vaya pronto, que superemos el coronavirus muy pronto y que nos podamos plantear una sociedad un poco más justa. ¿No? Más allá del desastre económico, que la nueva economía sea un poquito más justa con las personas. bien. Eso, es una expresión de deseo, ojalá que se pueda hacer. Sí, ojalá que sí. Esperemos que pronto podamos encontrar alguna solución, digamos, en lo que es esta situación mundial. Eh, pero que bueno, por el momento nos toca guardarnos. Es, digamos, lo único más conocido que podemos hacer porque todavía no hay vacuna. Eh, y bueno, nada, sin dudas, para mí esto va a afectar bastante. Digamos, van a cambiar algunas cosas. Espero que algunas cosas cambien en cuanto a ciertos paradigmas laborales, como poder laborar desde casa, que hay lugares más conservadores o más tradicionalistas que se creen que no se puede trabajar desde la casa, eh, y que no tengan miedo de que si aparece algún gatito, algún hijo en una conferencia cuando vos estás hablando, es normal, la gente tiene mascotas, tiene hijos, que no se asuste por eso. ¿Sabes que a mí me encanta trabajar con mi gato? Yo Es extraño, más, en serio, porque si tengo que volver, y en algún momento volveré a mi oficina allá en el centro atómico, yo la voy a extrañar. y sí, obvio, obvio. Dando vuelta, en serio, tener la presencia de mi gato cuando estoy trabajando, dando vuelta, es como que no solo me acostumbré, como que me parece genial que esté dando vuelta. No dijiste el nombre. Eclipse se llama. Ah. No vino a saludar. Bien, bien, bien. Bueno, Fran, llegamos al final. Te agradezco enormemente. No, Mariana, por Pido favor. parte de Muchísimas tu gracias. tiempo, eh, de, de las historias, de todas las respuestas que nos diste. Y bueno, nada, gracias en serio de corazón. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio para poder visibilizar las personas transgénero que estamos en la academia, ¿no? En la universidad. Eso es importantísimo para todo el colectivo. Así que te agradezco doblemente por eso. Y felicitaciones por el trabajo que están haciendo las de sistemas. Y sí, Bella, es genial. Me parece genial lo que están haciendo. Así que sigan haciéndolo. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, gracias enorme.